tenemos un invitado especial, muy especial, y para nosotros es un gran privilegio que el pastor, doctor Edesio Sánchez, esté con nosotros. Quiero que primero se ponga de pie para que lo visualice la iglesia, y antes de darle el espacio voy a leer algo de él, nada más para que sepan. Traigo aquí este libro porque él es uno de los comentarios que él hace al libro de Deuteronomio, que por cierto es uno de mis textos favoritos, y no porque está presente el hermano, pero la verdad es un magnífico libro. Y bueno, está también ahí fotografiado por el hermano previamente, desde el 2002. Pero gracias a Dios por la vida del hermano. Quiero leer algo de su currículo para que ustedes sepan el gran privilegio que Dios nos dio hoy para tenerlo en este lugar. El doctor Edesio Sánchez es de origen mexicano, es de Yucatán, de Mérida, del sureste. Hizo su licenciatura, antes se le conocía como el Seminario Bíblico Latinoamericano, ahora es la UBER, en la Universidad Bíblica Latinoamericana, ahí en Costa Rica, y luego hizo una maestría y doctorado con especialidad en Antiguo Testamento en los Estados Unidos. Ha publicado varios libros, como entre artículos de investigación, por supuesto, dirigidos hacia el Antiguo Testamento. Y miren nomás, ustedes tienen una Biblia ahí en las bancas, ¿verdad? ¿Qué versión es? La nueva versión internacional. Tenemos ya algunos años que hemos adoptado oficialmente en esta iglesia la nueva versión internacional. Pues el doctor Edesio fue uno de los integrantes del equipo que tradujo esta versión. Entonces, esta versión que tiene en sus manos, él participó en su traducción. Entonces, es un gran privilegio, como pueden ver, que esté entre nosotros. Ha sido profesor de varias universidades en Centroamérica, Sudamérica. Estuvo brevemente aquí en México, en su patria, pero bueno, tristemente para todos nosotros, el día de mañana parte a Argentina con un llamado especial que le hicieron allá, y se va a ir a vivir a Argentina, pero hoy vino a despedirse de nosotros. Además, quiero, como nota importante, hace no sé cuántos años, 30 años, hace como 30 años, el hermano Edesio fue pastor de esta iglesia, pastor de jóvenes, o sea, integró el cuerpo pastoral de esta iglesia, así que él tiene recuerdos muy bonitos de esta congregación. Y por supuesto ya estuvo hace poco dando una conferencia muy amplia sobre su libro para los pastores. Aquí fue la sede, y algunos de ustedes de la iglesia tuvieron la oportunidad de asistir a la conferencia. Entonces, hermano Edesio, doctor, bienvenido. Esta es su iglesia y vamos a ponernos de pie para recibirlo y poder escuchar un magnífico mensaje de la palabra de Dios. Puede sentarse, ellos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Como decía el pastor Arenas, pues hace mucho tiempo que conozco físicamente este lugar. En la década de los 70, entre el 75 y el 80, fui profesor del seminario presbiteriano. También le di clases a las jóvenes de la Escuela Bíblica para Misioneras, así que estuve dando clases en este lugar a ellas. Y en algunos años colaboré con el hermano Alejandro Barrios cuando él fue pastor acá, especialmente del ministerio con los jóvenes. Después él se fue y por un tiempo estuve a cargo de la iglesia mientras nombraban a otro pastor. Y supongo que la mayoría de ustedes no estuvo acá, porque no veo demasiadas caras que conocí en esa época, pero sí veo algunas, veo algunas caras que conocí en esa época. Me invitaron a hablar en el contexto de una actividad especial que tienen hoy, la graduación de hermanos y hermanas que terminaron un curso que se llama diplomado y que tiene que ver pues con un conocimiento más profundo de la palabra de Dios. Estuve pensando en qué
texto compartir con ustedes que tiene que ver con ese proceso, pero que tiene que ver con todo lo que es la vida cristiana, con lo que tiene que ver con lo que es el caminar en el Señor. Sin embargo, no quiero olvidar algo que pensé y se me estaba pasando. Aquí esta mañana está un grupo de hermanos que han sido compañeros nuestros en menos de un año, porque apenas llegamos en diciembre 10 y nos vamos mañana. Forman parte de una pequeña comunidad que se llama Shalom. Y este grupo de hermanos y hermanas vienen de varias iglesias. Algunos de la Iglesia Católica, otros de otros grupos evangélicos. Voy a pedirles que se pongan de pie para que ustedes los conozcan. Han sido unos grandes acompañantes de mi familia, de amistad y mucha solidaridad. Y aquí los tienen. Quisieron acompañarme este día para también decirle adiós y pues es un gusto que también estén con nosotros acá. El texto que quiero compartir con ustedes es el que leímos. Le voy a dar una lectura para que cale más hondo en sus cabezas. Así que si quieren mantener abiertas sus Biblias o Nuevos Testamentos en este pasaje de Lucas 24, versículos 13 al 35, pues adelante voy a leerlo en una versión que acaba de salir no hace mucho, que es de la familia de la Reina Valera, y que se llama Reina Valera Contemporánea. Se publicó en el 2010. Así que si tienen una Reina Valera 60 van a oír ciertas partes que se parecen y otras no. Y quiero compartírselas a ustedes. Dice: ese mismo día, dos de ellos iban de camino a una aldea llamada Emaús, que dista de Jerusalén 60 estadios. Iban hablando de todo lo que había sucedido, y mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y los iba acompañando. Pero ellos no lo reconocieron, y es que parecían tener vendados los ojos. Se veían tan tristes que Jesús les preguntó: ¿de qué tanto hablan ustedes? Uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido en estos días? ¿Y qué ha sucedido?, preguntó Jesús. Y ellos le respondieron: lo de Jesús de Nazaret, que ante Dios y ante todo el pueblo era un profeta poderoso en hechos y en palabra. Pero los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que él habría de redimir a Israel. Sin embargo, ya van 3 días de que todo esto pasó. Aunque también nos han dejado asombrados algunas mujeres de entre nosotros que fueron al sepulcro antes de que amaneciera. Como no hallaron el cuerpo, han venido a decirnos que tuvieron una visión en la que unos ángeles les dijeron que él vive. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo tal y como las mujeres lo dijeron, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: ¡ay, insensatos! ¿Cómo es lento su corazón para creer todo lo que los profetas han dicho? ¿Acaso no era necesario que Cristo padeciera estas cosas antes de entrar en su gloria? Y partiendo de Moisés y siguiendo por todos los profetas, comenzó a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él. Cuando llegaron a la aldea donde iban, Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos lo obligaron a quedarse. Le dijeron: quédate con nosotros, porque ya es tarde y es casi de noche. Y Jesús entró y se quedó con ellos. Mientras estaba sentado a la mesa con ellos, tomó el pan y lo bendijo, luego lo partió y les dio a ellos. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras?
En ese mismo instante se levantaron y volvieron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, los cuales decían: en verdad el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos por su parte les contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido a partir el pan. Este texto es relativamente corto realmente. Es como una especie de peregrinaje de lo que es la educación en la vida cristiana, de lo que es el caminar de los cristianos. La gran pregunta es: ¿caminamos sin Cristo o sin Jesús? ¿Caminamos con Jesús? ¿Él camina con nosotros? ¿O al final caminamos por Él y para Él? Este texto nos plantea estos elementos a los que me he referido. Si ustedes se dan cuenta, estos dos caminantes que sin duda fueron seguidores de Jesús en algún momento de su vida, interesante que son dos, pero solo el nombre de uno sabemos. A mí me llama la atención todas esas partes de la Biblia donde van dos, pero solo se conoce el nombre de uno. ¿Se acuerdan en Juan? Cuando estaban también los discípulos después de la resurrección allá guardaditos, espantados de los enemigos, protegiéndose en el aposento alto, y llegó Jesús, ¿se acuerdan? Y se les presentó, pero uno de ellos no estaba. ¿Se acuerdan cómo se llama? Tomás. Y tiene un sobrenombre: el gemelo. ¿Y quién es su gemelo? Muchos escritores y comentaristas de la Biblia dicen que no se pone el nombre ni la identidad del gemelo, porque el autor nos está diciendo: tú eres su gemelo. Y me parece que podríamos hacer lo mismo en este texto. Caminan dos, uno se llama Cleofas y el otro probablemente eres tú. Para que no nos sintamos tan simplemente testigos del texto, sino metidos allá de cabeza en ese caminar. Y pues, si eso no es verdad, no lo sé. Pero entre tanto, sintámonos invitados a caminar con Jesús ese día como compañero del otro o compañera del otro. Interesante que el contexto está bien claro. Son dos los que caminan de Jerusalén hasta Emaús, unos 16 kilómetros de distancia. Si caminaban a lo que es el paso de un ser humano adulto común y corriente, pues se dice que un ser humano camina unos 4 kilómetros por hora, una legua, y esta distancia es de 4 leguas. Entonces el caminito les duró 4 horas, ¿no? Y habían avanzado un poco al inicio de su viaje cuando Jesús se les acerca. Y ahí están platicando de cosas, ¿verdad? Como nosotros cuando vamos al supermercado y estamos haciendo fila y comentamos qué caras son las cosas, todo ha subido, o contamos un chiste de los nuevos que se inventaron para ridiculizar a nuestros gobernantes, de que es un payaso, de que es un ignorante, que se nos habló de que iba a parar la violencia, pero no se ha terminado. O hablamos del fútbol, el América, el siempre triunfante por alguna razón.
O hablamos de las cosas que han pasado últimamente. Y eso es lo que ellos platicaban. Pero llama la atención que antes de que apareciera el tema del que se estaba hablando y del que Jesús les iba a preguntar, el texto dice algo interesante que es clave para entender el final. Dice que cuando Jesús se acerca, ellos no lo reconocen porque parecían tener vendados los ojos. O sea, como que algo los había enceguecido, ¿no? Sí veían, pero no captaban quién era el que los acompañaba. Y este dato es muy importante para lo que sigue y también para el final. El texto empieza con ojos vendados y el texto termina con ¿qué? Con ¡wow! Algo tremendo ha aparecido. Y la pregunta es, ¿camina esta iglesia? ¿Caminas tú, compañero de Cleofas, con los ojos vendados? ¿O no? ¿O sí? Y para mí aquí está uno de los principales asuntos de la vida cristiana. Porque muchos de nosotros, ya sea porque nacimos en hogares cristianos, o porque hace 20, 30, 40 años, dependiendo de nuestras edades y de cuándo conocimos el Evangelio, decimos, yo me convertí hace tantos años. Pero la pregunta es, de todo este caminar, de todo este peregrinar que tú has tenido, como cristiano, como cristiana, ¿has caminado con Jesús? ¿Ha caminado Jesús contigo? ¿Has caminado con los ojos vendados? ¿Cómo has caminado? Y creo que este texto, como les dije hace un momento, nos ayuda a ver varios elementos de este caminar. El primero es, ¿verdad? El primero es caminar en esta vida llamándonos cristianos, pero con los ojos vendados. Viene el Señor, quiere darse a conocer, y hay tanta cosa que nos mantiene, entre comillas, los ojos vendados, que no nos damos cuenta. Algunos de nosotros tenemos los ojos vendados por las particularidades de la vida que vivimos, ¿verdad? Y lo notamos en su caminar porque todo el tiempo están pidiendo por una cosa que no cambia. Algunos, como el fariseo aquel que estaba en el templo, Señor, te doy gracias porque no soy como ellos, ¿verdad? Y nos sentimos porque o somos presbiterianos, o somos bautistas, o somos esto, o somos lo otro, que los demás no sirven para nada. Algunos nos mueve más las doctrinas tan lindas de nuestra iglesia, que nos enamoramos de ellas y no vemos el caminar del Señor en circunstancias especiales que tienen poco o nada que ver con eso que se llama cuerpo de doctrinas. O nos enamoramos de una experiencia que tuvimos hace muchos años y parece que eso es lo único que define nuestra vida cristiana cada día. O tan agobiados como estos dos hombres de los avatares de la vida diaria, que no tenemos ojos para ver qué es lo que el Señor nos pone al lado para darnos una luz de esperanza. Y esto le pasa a estos dos caminantes. Y lo peor, no es solamente que no reconocen a Jesús, sino que hasta lo confrontan y como que hasta lo regañan. ¿Eres el único que anda por acá y no sabe lo que ha pasado? ¿Se imaginan a Jesús viniendo a visitarlos aquí a Getsemaní? Que entra y se siente, lo miran todos, este individuo, ¿quién es? No tiene cara de ser como uno de nosotros. ¿Quién eres tú? No
no se porta como nosotros. No tiene la pinta de ser de nuestra iglesia. Y el asunto para mí más diciente de este enceguecimiento y de no conocer a Jesús es que se sabe acerca de Él, pero no se le conoce a Él. Porque si ustedes ven cuando Jesús le pregunta, bueno, está bien, yo soy el forastero que no sé nada, pues cuénteme qué ha sucedido, háblenme de mí. Y empiezan a contarle y parece que conocen bien su Biblia y conocen bien lo que se ha dicho y se enseñó acerca de Jesús. Fíjense, saben bastante de Él, saben su nombre, lo de Jesús de Nazaret, ¿verdad? Que ante Dios y ante todo el pueblo era un profeta poderoso en hecho y palabra. Claro, uno dice, wow, conocemos la Biblia, ya somos del Señor. Bueno, lo que dice acá es lo que también sabía Herodes. ¿Se acuerdan en otros textos? Cuando Jesús estaba haciendo tantas cosas que Herodes quedó todo asombrado y pregunta, y bueno, ¿y quién es este? Es Juan el Bautista que ha resucitado, es Elías que ha regresado, es Jeremías, es alguno de los otros profetas. Hermanos, siempre en la Biblia, siempre en la vida cristiana, siempre en este mundo, hay una gran diferencia entre conocer acerca de Jesús y conocer a Jesús. Que mis queridos graduandos no se empachen en creer que porque saben algo acerca de la palabra o algo acerca del Señor, ya la hicieron con creces, porque podríamos estar equivocados. Ahora, no vayan a creer que estoy en contra del conocimiento, pero es interesante esto que pasa. Sigan diciendo, los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. O sea, ellos están repitiendo el credo de la iglesia, están repitiendo lo que se llama el querigma primitivo, como se predicaba en la iglesia. Lo sabían todo, pero no sabían de Él. No sabían, no lo conocían a Él, porque les faltaba algo. Y de ahí la desesperanza. Nosotros teníamos la esperanza de que Él habría de redimir a Israel. Sin embargo, hace 3 días que esto pasó y ya no hay nada. Y hay varias cosas que pasan aquí que Jesús les reprocha. En primer lugar, hermanos, si ellos ni siquiera reconocieron a Jesús, ¿ustedes creen, y por eso lo dice acá, que cualquiera que viniera a hablar de Cristo, de ser testigos de Cristo, ellos los hubieran creído? Obviamente no, y peor si eran mujeres. Dice, nos asombraron unas mujeres que vinieron a contarnos que tuvieron una visión de ángeles. Mujeres, no les podemos creer a las mujeres, porque en la época de Jesús, lo dice la Biblia, el testimonio de la mujer es contado. No, porque la mujer en esa cultura era considerada como siempre menor de edad. Ni la de un niño ni la de una mujer contaban. Y esto es lo más escandaloso y lo más asombroso de Dios y del Evangelio, que pone patas arriba a este mundo. Y los que se creen muy salsotas, ¿verdad?, muy así de que somos los conocedores, de que somos los que estamos allá, dice el texto, son los que están más perdidos que Adán el día de la madre. Y esto es lo que le pasaba. Conocían mucho conocían, pero les faltaba lo esencial. Como le pasó a los mismos discípulos, como le pasó al pueblo de Israel cuando Jesús vino. Cuando lo vieron haciendo los milagros, cuando lo vieron enseñando, cuando lo vieron confrontado con a los fariseos, contentos lo seguían. Unos, después de que les dio de comer, ¿se acuerdan?
y estaban siguiéndolo, abuchándolo, nuestro rey, nuestro futuro rey. Y Jesús dice, ustedes me siguen, ¿por qué? Porque les di de comer, y me quieren hacer rey porque les di de comer. El día de hoy, ¿cómo se llenan esas mega iglesias? Porque les ofrecen cambiar el bolchito por un LTD, el apartamentito por un chalet. Y hay una palabrita allí, una formulita que dice, hay que sembrar para cosechar más. Eso se llama la teología de la prosperidad. Como que la única manera en la que Dios nos bendice es enriqueciéndonos materialmente. No, hermanos. Normalmente en el texto de la palabra de Dios, aquí y en otras partes, es aquellos que hablan rimbombante y elocuentemente sobre cosas de Dios, normalmente lo hacen para beneficio propio, para comercializar el Evangelio. Y algunos de nosotros que nos dejamos llevar por eso, no tenemos ojos para ver aquellos testigos que Dios levanta, pero que por los valores de la sociedad en la que vivimos, no consideramos que son adecuados para ser portadores del mensaje de Dios, como lo fueron las mujeres para estos hombres. No pueden ser ellas. Dios va a hacerlo de otra manera, que nos apantalle, que podamos asegurarnos que en efecto Él nos está hablando. Y Dios sigue hablando a través de aquellos que la sociedad considera que no tienen nada de valor. Por eso Jesús, inmediatamente después de que habla de esto, de las mujeres, dijeron, le dice, oh insensatos, tontos, necios, lentos para aprender. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Simplemente empieza a abrir las Escrituras y les da una clasecita, hace un diplomado de 4 horas, una clase de Biblia, porque lo dice, empezando con Moisés, es decir, empezando con el Pentateuco, pasando por los profetas, que son los libros históricos y los libros proféticos. Es decir, abriendo las Escrituras, les enseñó de nuevo lo que tenía que enseñarles acerca de Él. Es decir, no es lo mismo saber acerca de Jesús que encontrarse con Jesús y ser enseñados por el Señor. Y para mí es también muy importante descubrir que, a diferencia de otros portadores del mensaje disque cristiano o disque bíblico, cuando Jesús descubre la ignorancia de estos hombres y su insensatez, no trata de hacerlos creyentes de Él, echando mano a medios que los deslumbraran y arrancaran de ellos una fe nacida de ese asombro del milagrero. No, Jesús no bajó un escenario donde hubiese puesto 50 ángeles en escena. Véanlo y véanme rodeados de gloria y esplendor. No. Les abrió las Escrituras. El primer medio en la revelación de Dios para nosotros, hermanos, no es otra cosa que el abrir las Escrituras. Y si esta iglesia en realidad se presenta como cuerpo de Cristo, como familia de Dios, como una iglesia que camina en los caminos del Señor, que viva en torno a la palabra, estudiando con profundidad y seriedad la palabra, que esto es lo más importante en nuestro caminar con el Señor. Y lo sabemos porque ellos mismos lo dijeron. Cuando por fin se les abrieron los ojos, ¿cuál fue su primera exclamación, su primer testimonio? ¿No ardía nuestro corazón mientras qué? Mientras nos abría las Escrituras.
La centralidad de la palabra de Dios en la vida de una iglesia es clave para el encuentro con el Señor. Es clave para el encuentro con el Señor. Pero el segundo paso del conocimiento del Señor, de acuerdo con este texto, es la comunión con Él a través de la cena del Señor. A través del estar con Él en experiencia litúrgica, en el venir y congregarse con los demás y ser invitados a la mesa por el Señor. Y en ese caminar solos, caminar sin, caminar con, o que el Señor camine con, aquí hay un cambio que me parece excelente. Cuando Jesús quiere seguir su camino, estos discípulos le dicen: quédate con nosotros. Ya es muy de noche, el camino es peligroso. Mejor aguárdate y quédate con nosotros. Y Jesús acepta la invitación y se sienta a la mesa, pero ocurre un cambio. De invitado, ¿verdad?, de convidado de visita, en el momento de partir el pan, Él se convierte en el anfitrión. Ya no son los caminantes los que invitan, sino ahora es Jesús el Señor el que invita a la mesa. De maestro a Señor, de la experiencia comunitaria, de la experiencia litúrgica, de la experiencia eucarística, la cena del Señor. No es solo caminar con Él, no es solo escuchar su palabra, sino también la experiencia de vivir con Él lo que es el partimiento del pan, la cena del Señor. Porque fue ese momento cuando los ojos de ellos se abrieron. Hermanos, a veces nos hemos acostumbrado a actividades que por ser tan constantes pierden para la iglesia ese poder especial, místico, que solo en el ambiente de la presencia espiritual del Señor se convierte en un momento de kairos, en un momento de la manifestación especial de Dios que nos regala cuando nos reunimos en su nombre. Y allí quizás necesitamos varios de nosotros tener la mente de un niño, el permitir que también en experiencias sencillas el Señor nos sorprenda y nos dé una sorpresa, como cuando jugamos lo que en inglés le llaman peekaboo con los bebés, no sé cómo les llaman acá, que está un bebé, lo tiene abrazado y uno se esconde y de repente aparece y el niño llora o se ríe porque para él desapareciste de la vida y regresaste a la vida, y pasa un momento lindo y uno dice: bueno, pero es que todavía es bebé. Pero eso es lo que a veces necesitamos, hermanos. Hacernos bebés, hacernos niños para descubrir la vida novedosa en cosas que parece que son simplemente experiencias de la vida cotidiana sin ninguna trascendencia, y de repente, cada vez que partimos el pan y tomamos la copa, cada vez que nos reunimos en el nombre del Señor, grandes cosas pueden ocurrir, solamente si estamos preparados y abiertos a que el Señor nos sorprenda con una presencia especial. Y no fue para menos, Dice que tan pronto se les abrieron los ojos, ¿qué pasó con Jesús? Desapareció. ¿Se acuerdan de algunos de los milagros cuando Jesús curó a gente como al gadareno? Y este gadareno quería quedarse con él, ¿se acuerdan? Déjame ir contigo en la barca. ¿Y qué le dijo Jesús? No vengas conmigo, vete para allá.
Ve y cuéntales a los tuyos las grandes cosas. ¿Se acuerdan cuando en la resurrección María Magdalena lo ve? Y él le llama por su nombre y ella dice: Rabón, maestro, y se le quiere apegar y la quiere agarrar y sostenerlo para que se quede con ella. Suéltame, es necesario que me sueltes, todavía no se ha manifestado en mí la gloria. Hay una cosa en el Evangelio, hay una cosa en la Biblia que dice que no es bueno que Jesús se quede pegado a nosotros, porque como que nos hace mal. Muchos quisieran estar abrazados de Jesús toda la vida para sentirse resguardaditos, ¿verdad? Está esa oración del caminante de las huellas, ¿verdad? Suena bonito, muy romántico, pero no es la vida cristiana. Este texto dice: si ahora sí ya me conoces, si mi palabra ha hecho su efecto en tu vida, si ahora en el partimiento del pan ya sabes quién soy, ahora es momento que yo me vaya de tu vida y que vivas el camino mío, no en mi compañía física, sino en el caminar, que es el camino tuyo, de ser testigo mío y de mi palabra, donde quiera que vayas. Y llama la atención que estos caminantes, que no habían querido que Jesús continuara por el miedo del camino de la noche y lo peligroso de ella, se les olvidó ese miedo, se les olvidó que era de noche, y dice el texto que en ese mismo momento se levantaron y regresaron todo ese camino de 4 horas corriendo a contarles a los demás lo que había pasado con ellos. Ya no había temor de ladrones, nada. Algo en su vida había cambiado, un poder nuevo que los acompañaba y el anhelo de compartir con los demás las grandes cosas que habían vivido con Jesús. Y para finalizar el texto, ellos que llegan muy orondos diciendo, queriendo contar lo que les había pasado, los frenan en seco y les dicen: sí, ya lo sabemos porque Jesús se le apareció primero a Simeón, a Pedro. Ah, no somos los únicos, no somos los primeros. No, no eres el primero, pero sí tienes algo que decir. Yo creo que también esto, y con esto termino, hermanos y hermanas, el Señor nos da una gran lección. No somos los únicos, no somos los primeros, no somos los más importantes. A menudo escuchamos, aunque sea en forma de chiste, que nosotros los presbiterianos tenemos la mejor de las doctrinas porque somos herederos de la Reforma. Y todavía me recuerdo épocas en las que nuestros pastores, en la época de mi juventud, infancia, daban un curso que se llamaban las sectas. Y allí metían a todo lo que no era presbiteriano. El romanismo, los bautistas, los testigos de Jehová, todos eran herejes, los únicos los presbiterianos. Cuando me tocó ir a estudiar a Costa Rica, donde no había iglesia presbiteriana, y fui a ayudar tocando el piano en el culto de una iglesia bautista, sí, les gustaba que yo les predicara, les gustaba que yo tocara el piano, les gustaba que yo acompañara a los jóvenes, pero el día de la Santa Cena, como tenían cena cerrada, no me permitían tomar la Santa Cena, porque yo no era de su grupito. Estuve en Denver y me decían hermanos mexicanos que habían pasado la frontera, estaban indocumentados y con el temor de la indocumentación, todavía había una iglesia de Cash Luna que les decía que si no se volvían de la iglesia de Cash Luna, estaban perdidos y no se iban a salvar porque las demás iglesias no predicaban la verdad. A ver si no nos pasa aquí en Coyoacán, que porque somos una iglesia de abolengo, que porque en esta iglesia fue pastor fulanito de tal, que porque los hermanos o las familias pilares fueron con estos apellidotes, nos sentimos que somos, no sé, la mamita de Tarzán, no sé qué,
Y nos creemos de eso, ¿verdad? Yo soy fulanito de tal, mi padre, mi abuelo fue pilar de esta iglesia. ¿Qué significa eso para el Señor, hermanos? Ni somos los primeros, ni somos los más importantes, ni tampoco tenemos la última palabra. Con humildad compartamos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, recordando que otros antes también han conocido al Señor y que tienen algo que decirme. Iglesia viva, iglesia enseñada, iglesia pujante, es aquella en la que la palabra del Señor, el caminar con Él, el ser sorprendidos en la experiencia de la comunión eucarística, el permitir que otros también compartan su testimonio, es aquello que nos hace vivir en sus caminos. Que el Señor los bendiga. Amén.